a venir aquí a este evento tan importante. Hace algunos años, bueno, ya muchos años, yo también hice ese paso de obediencia para que... Y yo me encontraba lejos de mi familia, yo no tenía a mis padres, pero qué bueno que alguien viene, como el varón que está aquí, algunos que no lo había visto, porque es bien importante poder estar ahí y decir, yo también estoy contigo para que tú sigas obedeciendo a Dios. Y es lo que queremos ahora. Hoy le voy a pedir a los que se voltean si pueden pasar aquí a hacer una línea también, a las pastoras que nos ayuden a orar, y al pastor también. Hoy se ha realizado un paso de obediencia que se llama el bautismo en agua. Jesús lo realizó. Juan el Bautista lo hacía. Todos los apóstoles lo hacían. Todos los que tienen a Cristo en su corazón lo han hecho porque se han arrepentido. O sea que el arrepentimiento es para gente que sabe que está haciendo mal, pero ya no quiere seguir haciendo lo malo. Ahora vamos a orar para que Dios nos bautice con el Espíritu Santo. Nosotros no bautizamos, pero Dios es el que da el don, el bautismo y el poder para que siga una vida de obediencia. Hoy vamos a orar primeramente por nuestro hermano que pasó el primer término, nuestro hermano José, y vamos a pedirle a Dios que lo bautice. Levante sus manos y usted sabe orar, ayúdenos a orar fuerte con nuestro amor a Dios. Padre mío, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, venimos delante de ti para, Señor, pedirte, Señor, que de igual manera que, Señor, así como en el libro de Hechos 10, Señor, aquellos hombres que estaban con Cornelio, Señor, escucharon tu palabra, y el Espíritu Santo los bautizó con lenguas, con el poder del Espíritu Santo. Así también te pedimos por nuestro hermano, Señor, José, Señor, que tú, Señor, tú lo bendigas, lo guardes, Señor, en todos sus caminos te lo pedimos, Señor. Y tú, Señor, dirás, Señor, cuando lo bautices, Señor, pero que tu Hijo desee ese fuego para que pueda decir el pecado no, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Hoy te pedimos que también, Señor, tu hija, Señor Consuelo, sea bendecida en el nombre santo de Jesús. Dígale al Señor, bautízame, Señor. Yo deseo que tú, Señor, lo bautices y que siga, Señor, obediente a su palabra, a tus mandamientos, y venga el poder del Espíritu Santo y le bautice en el nombre santo de Jesús, Señor. Hoy también desciende lengua sobre su vida, Señor. Lengua es el poder, y tú, Señor, seas el que tomes el control. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te pedimos a ti, pide el bautismo, y Dios te dará. Sí, Señor, te pedimos que tú le sigas bautizando en el nombre santo de Jesús, Señor. Te pido que el Señor bendiga, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Bendice, Señor, Padre Celestial, tu palabra, Señor, dice, Señor, que si, Señor, los hombres, Señor, saben dar cosas buenas como lo dice tu Hijo, un pan, cuanto más, Señor, el Padre Celestial, no dará, Señor, juntamente con él el bautismo del Espíritu Santo, en el nombre santo de Jesús, Señor. Hoy pon tu mano, Señor, sobre ella. Te pido que tú la bendigas, la guardes en el nombre santo de Jesús de Nazaret, Señor. Te pedimos con ese fuego maravilloso que venga sobre su vida, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Señor. Bendícela, Señor, con fuego. Te pido también por tu hermana, Señor, Jesús, que tú la bendigas y la guardes en el nombre santo de Jesús, Señor. Bendícela, Señor, guárdala. Hoy oramos para que, Señor, tu presencia venga sobre su vida, venga sobre el corazón. Te lo pido, Señor, dale fuerza, dale poder para que pueda seguir adelante con victoria, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial. Y a la promesa del Señor que tú prometiste, Señor, a cada uno de ellos, sopla sobre ellos, Señor, el poder del Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Padre Celestial, te lo pido, en el nombre santo de Jesús, Señor. Gracias, Padre mío, Señor, te pido que tú bendigas, Señor, la vida, Señor, de tu hija, Señor. Te lo pido en el nombre santo de Jesús, Señor. Te pido que tú ministres, Señor, conforme a tu palabra y a tus hechos, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Señor. Hoy ministra con poder, quite toda carga, toda tu movilidad, hoy sobre todo, venga, Señor, tu poder, Señor, para levantarla en el nombre santo de Jesús de Nazaret. Y que el Espíritu Santo la llene, el Espíritu Santo, Señor, también, Señor, la sature y la guíe a toda la verdad, en el nombre santo de Jesús. Dile al Señor, Dios mío, lléname el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Gracias por esto, Señor, que tú haces. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre mío, te pido que tú ministres, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Pedimos por nuestra hermana María, Señor, que también, Señor, ella, Señor, reciba la promesa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. En el nombre santo de Jesús, Señor, te pido que tú sigas ministrando, sigas tocando conforme a tu palabra y a tus
tus hechos, Señor. Gracias, Padre mío, te lo pido en el nombre santo de Jesús de Nazaret, Señor. Te pido que tus ministres y que tus toques conforme a tu palabra y a tus hechos, Señor. Dile, Señor, Señor, yo quiero tu bautismo, Señor, del Espíritu Santo. Dame poder, fuerza, Señor, en el nombre santo de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Señor. Dame la promesa, Señor del Padre. Señor, te lo pido, te lo ruego, Señor. Transforma mi vida de gloria en gloria, Señor. En el nombre santo de Jesús, Señor. Gracias, Padre mío. Hoy tu hija recibe el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Espíritu Santo, Señor. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Señor. Te pido también por tu hija, Señor, que ha venido a este lugar, Señor. Tú conoces su corazón, Dios te conoce tu vida, pero también Dios conoce la disponibilidad. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, te pido que tú ministres, Señor, y tu palabra, tu amor, Señor, hoy llega al cáliz verdadera, la promesa del Padre, Señor, que tú necesitas tus apóstoles, a tus discípulos, Señor. Hoy caiga también sobre ella las lenguas, Señor, el fuego, el poder del Espíritu Santo, Señor, y le bautice, Señor, te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús. El bautismo maravilloso del Cordero de Dios, tu Hijo Santo, sigue ministrando, te lo pedimos, Señor eterno, quita toda carga, todo peso, Dios lleve, Señor, tu hija, con el poder maravilloso del Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y Espíritu Santo, Señor, gracias, Cordero Santo, en el nombre de Jesús, gracias, Padre de la gloria. ¿Cuánto damos gracias a Dios? Todos juntos. Fui bautizado como manda el Salvador. Solo de la hermanita Carmen. ¿Cómo? Solo de la hermanita Carmen. El Salvador. Fui bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Y a mis pecados por mi Salvador. En la cámara acá al lado los que están jugando. Don Carlos. Sea sereno siervo el Señor, vea, está invitado. Y levanté a pecarme por morir. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. No miro más el camino de la fe, donde mis ojos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Otra sierva del Señor. Cristo, Su nombre. gloria. En el cielo también hay gozo cuando uno obedece al Cristo de la gloria. Así el pastor o la pastora van a hacer algunos anuncios.